Llegó el momento de presentar el bosquejo de la lección que hemos venido estudiando a lo largo de toda esta semana. Cada día estuvimos comentando los temas correspondientes y ahora vamos a presentar las ideas principales de toda esta lección. Lección que a propósito lleva por título La fe del pacto. Apreciados amigos, permítanme extenderles una cordial bienvenida al bosquejo de esta 12ª lección. Introduciéndonos ya en el tema de esta lección, vamos a comenzar a hablar de este personaje, Abraham. Se ha estudiado de él, se ha dicho mucho de este Abraham. ¿Y qué de nuevo vamos a ver ahora? Pues un punto muy importante para nosotros, y para ello vamos a revisar lo que dice Génesis, capítulo 15, versículo 6. Y creyó Abraham a Dios, y en consecuencia dice, él fue contado como un hombre justo, le fue contado por justicia. Esta última parte, esta última declaración nos importa, le fue contado por justicia. Porque vemos acá estas dos palabras, contado y aparece como un hombre justo. La palabra contado, también traducida en otras Biblias como considerado, se traduce de la palabra hebrea hasab. Ojo a esto, porque la palabra hebrea hasab se emplea cuando queremos dar un título a alguien o algo y ese título no le corresponde. ¿Cómo es esto? A ver, pastor, explíquenos otra vez. Vamos a tomar el ejemplo de ahora. Abraham, siendo un hombre pecador, recibe el título de ser contado como un hombre justo. Es decir, se le aplica la palabra hasab, se aplica a Abraham un calificativo que no le corresponde. Abraham era pecador y vamos a verlo en un momento. Pero él recibe ese título de ser un hombre justo. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Y acá nos hacemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo fue justificado Abraham? Y en segundo lugar, ¿cuál es el papel de la fe en todo esto? Entonces, lo que vamos a desarrollar prácticamente va a responder a estas dos preguntas. ¿Cómo fue justificado Abraham? Y precisamente de eso tratará nuestro primer punto. Mucha atención y comencemos respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo fue justificado este hombre? Pues bien, respondamos a esta pregunta. Ahora, la respuesta no la voy a dar yo, sino la misma Biblia. Y para eso vamos a considerar lo que el apóstol Pablo declara. Miren, si en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay un personaje que entiende muy bien sobre el tema de la justificación, ese es Pablo. No digo que él sea perfecto en todo ello, pero nos da la mejor idea de la justificación. Y Pablo precisamente habla de Abraham y dice algo muy interesante. Por favor, en Romanos 4, 1 y 2 dice lo siguiente, y les pido que tomen atención. Abraham no fue justificado por ser una buena persona, no fue justificado por obras de la carne. Ay, qué fácil es a veces para nosotros creer que una persona merece salvación porque vemos sus obras, vemos sus acciones, es buena persona, habla muy bien, predica bonito, es misionero, seguro ya tiene su boleto al cielo. Falso, esto es un engaño. Abraham, lo dice de manera clara el apóstol Pablo, no se justificó por ser buena persona por sus obras, por sus acciones. No, este hombre fue pecador. Y cometió pecados muy fuertes, como por ejemplo el tener un hijo con su esclava. A los ojos de Dios eso es un pecado. Todo pecado es aborrecible, pero es un pecado fuertísimo. Entonces, si nosotros miramos la vida de Abraham, vamos a entender que este hombre fue un hombre frágil, como nosotros, y cometió pecados. Entonces, Pablo dice, Abraham no tendría cómo justificarse con sus acciones. No hay forma, no hay manera para que Abraham se justifique por sus acciones. Entonces, ¿cómo es que Abraham fue contado por justicia? Porque en Romanos 4:3 dice que Abraham fue justificado por su fe en Dios, porque él creyó a Dios, confió en Dios. En consecuencia, él fue justificado. Y añadiendo información, el mismo capítulo 4 de Romanos explica que esa justificación viene porque le fue perdonado sus pecados.
O sea, ¿cómo fue justificado Abraham? Creyendo en Dios, creyendo que Él va a cumplir su promesa, creyendo que Dios está perdonándolo, no porque Él sea buen hombre, no porque Abraham haya creído, no porque Abraham sea justo en sus acciones, sino porque confió, reconoció su pecado, reconoció su falta, y buscó el perdón de Dios. Ahora, la lección no explicó todo esto, hubiera sido interesante que explique. Hablaremos un poco más el día de mañana en el comentario en vivo, pero aquí juega un rol fundamental el episodio cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Esta parte es clave para entender muy bien toda esta justificación. Pero volviendo a nuestro tema, para no desviarnos demasiado, Abraham fue justificado porque creyó en Dios y Dios le perdonó sus pecados, y así él recibe la justicia de Cristo. ¿Se dan cuenta que Abraham recibe un título no porque él lo merecía, no porque a él le correspondía, sino recibe un título porque ese título era de Cristo? ¿Ese título le correspondía a Cristo? Esa es la respuesta. ¿Cómo fue justificado Abraham? Pues creyendo en Dios, confesando sus pecados y recibiendo el perdón de Cristo. Así fue justificado Abraham. Fácil y sencillo. Pastor, ¿esa justicia también puede aplicarse a mi vida? Por supuesto. Y eso vamos a ver en los siguientes puntos objetivos de esta lección. Pasando a este segundo objetivo. La justificación, recuerden, lo da Dios. Somos justificados en Cristo, es lo que ya vimos con Abraham. Esa justificación también nos corresponde. Mejor dicho, también podemos acceder. No es que es un derecho el nuestro, es más bien un regalo de Dios, nunca olviden eso. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. El mismo Romanos en el capítulo 3, versículo 10, versículo 23 repite que todos somos pecadores. Ya hablamos de esto la semana pasada. En consecuencia, todos, absolutamente todos, estamos condenados a la muerte. Romanos 5 dice lo mismo. Por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos. Todos estamos condenados a la muerte. No nacemos con pecado, pero nacemos con inclinación al pecado y a la mínima oportunidad estamos pecando y nuestro fin debería ser esa tumba que está ahí. Y es una tumba eterna, es la muerte eterna, separación para siempre y por siempre con nuestro Señor. Triste, doloroso, pero esa es la paga del pecado. Obviamente mucho mejor que el infierno. Y el infierno tiene un carácter 100% diabólico en todo esto. Pero el fin es que hay una condenación terrible para el pecador. Nos recordamos este concepto. Primera de Pedro dice, en relación a nuestra condena, que todos podemos y hemos sido rescatados gracias al sacrificio de Cristo. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Él nos rescató de la muerte a la cual nos condenaba el pecado. ¿Por qué? ¿Cómo nos rescató? Pues siendo clavado en la cruz, ahí nos rescató Cristo. Ahí Él murió en nuestro lugar. Ya hablamos también la semana pasada y las lecciones anteriores. Hemos explicado esto. Entonces, recuerda que tú y yo fuimos rescatados por nuestro Señor Jesús de esa muerte eterna. Ahora, Dios no va a obligar, y ese rescate es siempre y cuando tú aceptes la gracia de Dios, tú aceptes a Cristo como tu Salvador. Pero si no lo aceptas, el Señor no te va a obligar, Él no va a exigir, no va a imponer, no, Dios, nuestro Señor, quiere que esto sea de manera voluntaria. Ahora, miren, aquí funciona algo interesante. Esto es voluntario, esto no es obligado. Cristo murió en tu lugar, Él ya te rescató de la muerte, Él ya me rescató. ¿Y qué me corresponde a mí? Aceptarle como mi Salvador. Y ese aceptar quiere decir que ante Dios, dice Romanos 4, versículos 6 y 7, ante el cielo, ante Dios, yo confieso mi pecado. Ahí está la ley me señala mi pecado, la ley no me salva, pero la ley me dice, mira, has pecado aquí, has pecado acá. Tú estás en pecado, necesitas un Salvador. Entonces yo me presento a Dios y le digo, Padre, por favor, perdóname. He pecado, he mentido, he engañado, me renegué con mi hermano, con mi pareja. No, en fin, pecado que haya cometido, Señor, perdóname. Y en ese momento,
el Señor obra ese milagro de darme el perdón. Limpia, borra mis pecados. Bienaventurado, dice David, el hombre a quien sus pecados han sido borrados. Y no solo borra mis pecados, no solo, como dice Miqueas, los echa al fondo del mar, donde Dios nunca más se recuerda y no va a estar sacándome en cara mis pecados, sino al mismo tiempo Él me declara justo. Ahora, ¿qué es lo que hace? El Señor Jesús, intercediendo por mí, le pide a Dios: dale mi justicia, porque Él también quiero que sea justo. No lo merece, nadie en la tierra lo merece, pero yo quiero que tú le des mi justicia porque lo amo. Entonces Cristo te da su justicia, y ante el trono de Dios, ante el universo, ante los ángeles, los mundos no caídos, tú eres reconocido como una persona justa. Así obra la salvación, así obra la justificación, en resumen, porque esto sería más amplio. Pero apreciado amigo, ese es un regalo que Dios quiere darte a ti, que Dios quiere darnos a nosotros. Volviendo al texto de Romanos, en el capítulo 6, también dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Dios te liberó de la culpa, de la carga del pecado, de la paga del pecado. Dios te libera de eso. Dios te exonera de pagar esa muerte. Y aquí viene un detalle muy interesante, aquí viene un regalo que magnifica todo esto, porque si bien es cierto, Dios te liberó. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a lo que escribió Primera de Juan, capítulo 5, que Dios te está preparando ahora para la vida eterna, porque en Cristo nosotros encontramos rescate y el regalo de la vida eterna. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que ese regalo de la vida eterna comienza aquí en la tierra, pues Dios quiere darte vida plena. Dios quiere darte vida real. Cuando el Señor habló con la mujer samaritana y le dijo: tú tienes sed. Y la mujer samaritana le dijo: sí, tengo sed. Y Cristo le dijo: es que tú tienes sed del agua de vida, no de esta agua del pozo. Tú tienes sed de mí. Y la mujer entendió que su vida hasta ese momento era vacía, carente de sentido, infeliz. Y así vive una gran cantidad de personas, y Dios quiere darte esa agua que tú necesitas aquí. Y por supuesto todo se consumará con la vida eterna en el cielo. Entonces, querido amigo, la justificación de Cristo no solo se limita a borrar los pecados que has cometido, sino te regala la justicia, te libera de la condena de la muerte y encima te da el acceso a la vida eterna. Te regala todo esto. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Confiar en Él. Tienes que creer en Él. Y de eso trata nuestro último objetivo. ¿Cómo yo puedo confiar en Dios? ¿Cómo yo puedo creer todo esto? Pues atentos a este último objetivo. No confíes en ti, confía en Dios. Así titula este último objetivo. Y esto es fundamental porque, recuerda, Dios te está regalando la justicia, te está regalando el perdón y te quiere dar la vida eterna. ¿Cómo yo puedo confiar en todo esto? Considera en primer lugar lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Tú estás estudiando tu Biblia y ahora considera la humillación de Cristo. Considera su muerte en la cruz. Tanto se humilló que se hizo esclavo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tú tienes que considerar esto? Porque Dios te ama. Dios te ama. No importa el pecado, no importa la maldad que tú, que yo hayamos cometido. Hay un Dios que está deseoso de perdonarte. Hay un Dios anhelante de perdonarte. Y te demostró ese amor muriendo en la cruz. Este amor de Cristo clavado en la cruz es algo que, miren lo que dice Testimonio para las Iglesias, este sufrimiento y la muerte de Cristo es algo que nos correspondía, era nuestro sufrimiento, era nuestra muerte, y Cristo lo cargó. Ahora, esto es algo que tú y yo no vamos a entender en su totalidad, no vamos a comprender. Por eso es que quizá a algunos no les impacta, a otros les asombra. ¿Y cómo es posible que Dios hiciera todo eso? No tienes que entenderlo, porque no es posible, pero sí puedes aceptarlo. Eso sí, no es necesario que tú comprendas. Lo importante es que tú lo aceptes. Lo importante es que tú
recibas ese regalo de Dios. Ahora miren lo que dice toda esta cita. Esto está en el día domingo. Este es un resumen, por supuesto. Nuestros pensamientos y meditaciones deben de estar centradas en el sacrificio de Cristo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que cuando tú estás en ese campo de la indecisión, en ese campo de batallar con tus ideas, con tus pensamientos, cuando tú estás siendo víctima de las acusaciones del enemigo, tú no cometas el error de centrarte en ti, sino mira a Cristo, mira a su muerte en la cruz, mira a Dios crucificado. Por eso te digo, considera su muerte. Entonces tus pensamientos ya no van a estar en ti. Tus ideas ya no van a girar en torno a ti, van a girar en torno a Cristo. Y cuando tú mires al Hijo de Dios clavado en la cruz, entonces tú vas a entender que esa muerte era tuya. Y Él ya pagó el tormento que tú estás experimentando. Él ya pagó el sufrimiento que tú estás cargando. Por eso es importante, en primer lugar, que hagas de tus pensamientos, de tus anhelos, de tu pasatiempo, la muerte de Cristo. Tú tienes que estar centrado ahí. Ahora, ¿cómo consigues esto? ¿Cómo logras todo esto? Pues estudiando la Biblia. Por eso está esta imagen acá. No hay otra forma. Apreciado amigo, no existe. En el día jueves que comenté, expliqué esto y el espíritu de profecía también lo dice. No hay otra forma que sea el estudio de la Biblia, el relacionarte con Dios, el encontrarte con Él todos los días, buscar alimentarte de su palabra. No hay otra forma, apreciado amigo, no existe. Y nunca leas, como ya lo dije en una ocasión, a ver, ¿qué voy a enseñar a la iglesia? No, si tú vas a leer, dile, Señor, ¿qué me vas a enseñar a mí? Eso es lo primero. Ahora, miren, sigamos con este cuadro. No te dejes engañar. ¿A qué te refieres, pastor? A ver, explícame. Sí, te voy a explicar. No confíes en tu capacidad y en tu justicia. Porque es muy posible que a medida que yo voy estudiando la Biblia, voy experimentando ciertos cambios, estoy siendo sensible a la voz de Dios, y yo creo que ya alcancé el nivel de cambio que requería, que ya soy lo suficientemente bueno a los ojos de Dios, que ahora sí soy aceptable a Dios. No, nunca te metas esa idea. Por eso no confíes en tu capacidad, no confíes en tu justicia. En segundo lugar, jamás pienses que tú solo vas a poder cambiar. Vas a tener el deseo de cambiar, vas a tener el deseo de mejorar. Muy bueno y te felicito por ello. Pero jamás que entre en tu cabeza, no, yo voy a cambiar, ahora sí lo voy a hacer, esta vez sí lo consigo. No lo hagas, no confíes en tu capacidad, no confíes en tus fuerzas. Confía en Dios. Vuelvo al inicio de este último objetivo, que tus pensamientos siempre sean cristocéntricos. Por eso el Salmos 34:8 dice, confía en Él, ved y gustad, confía en Él. Pero ese gustad viene desde el estudio de la Biblia. Tú tienes que confiar en Él más que en ti. Reconoce, Señor, yo quiero hacer esto, pero no puedo. Señor, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar y no consigo. Confía en Él, no confíes en ti. Venid y lleven mi yugo, dice Mateo 11. Y esto ya lo expliqué, es vivir como Cristo vivió. Pero Él mismo dice, ven y ve que mi yugo es fácil porque lo vas a llevar conmigo. Yo no te voy a poner mi carga y te voy a decir, hijo, bueno, ve tú cómo arreglas tus problemas. No, Él te va a ayudar a llevar las cargas, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar la capacidad. Hay un Dios que está intercediendo por ti allá en el cielo y tiene todo el deseo de ayudarte. Por eso dice, ven, lleva mi yugo, haz lo que yo hice, vive como yo hice y yo te voy a ayudar. Y experimenta la paz. Estarás en paz conmigo, estarás en paz con Dios. Querido amigo, todo esto se consigue si tú entras en una relación con Él. Todo esto se consigue si tú dejas de confiar en tus fuerzas, en tu inteligencia, en tu criterio. Si tú pones todo eso a los pies de Cristo y comienzas a depender de Él. A esto se refería la lección cuando decía, confía en las promesas de Dios. No confíes en ti, no confíes ni siquiera en mi palabra, confía en lo que dice la Biblia. Confía en Dios. Ese es el secreto. Y el secreto del secreto, por así decirlo, es que tú te relaciones con Él todos los días a través del estudio de su palabra, a través de la oración. Así es que, mi querido amigo,
Esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que yo tengo que hacer, lo que tenemos que hacer, para que en algún momento estemos así, con este cuadro, todos delante de nuestro Señor, adorándole, agradeciéndole por todo lo que hasta aquí viene haciendo y por todo lo que hará. Porque recuerde, si hay algo que Dios quiere, es tu salvación. Resumiendo todo lo que hemos visto hasta aquí, diríamos lo siguiente. ¿Qué hemos aprendido? En primer lugar, hemos aprendido que Abraham fue justificado por su fe. La fe en Dios. Él necesitaba creer, necesitaba tener esa fe. Y él creyó. Y fue justificado. En segundo lugar, hemos aprendido que es Cristo quien nos justifica. Él nos da su justicia. Ni siquiera es la fe. La fe es el camino. La fe es el medio. Pero quien ejecuta esa justificación es Cristo. Y por último, debemos de confiar en la obra de Dios, no en nuestras obras, en nuestras acciones, en mi criterio, no. Debemos de confiar en Dios. Todo lo que hemos aprendido vamos a aplicarlo en nuestra vida respondiendo a estas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el papel de las obras dentro de la justificación por la fe? Todo es por fe, sí, pero las obras tienen un lugar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué es lo primero que piensas al recordar la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué es lo primero que se te viene a tu mente? ¿Qué sientes cuando estudias y recuerdas todo esto? ¿Y por qué es importante relacionarme con Dios para confiar en Él? Bueno, cada uno de ustedes responde a estas preguntas de acuerdo a lo que hemos venido entendiendo. Y por último, te animo a tomar esta decisión. Si consideras que lo que hemos aprendido hasta aquí es una gran lección, te animo a que escribas aquellos versículos que nos enseñan a confiar en Dios y compártelo con tus amigos o familiares. Hagamos de la lección que hemos estudiado un gran mensaje para compartir con los demás. Y por supuesto, te animo a que estudies la siguiente y última lección de este trimestre, la vida del nuevo pacto. Apreciados amigos, de esta forma estamos terminando este nuevo bosquejo. Les agradezco a todos por ver este video. Por mi parte, me despido deseándote muchas bendiciones.